Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy, en todas las catequesis vamos viendo la vida de Santa Faustina, conociendo su vida, conociendo la Divina Misericordia, conociendo el corazón de nuestra Santa. Hoy vamos a reflexionar sobre dos numerales. Vamos a ver el numeral 1016 y 1017, que escribió Sor Faustina en la misma fecha, 15 de marzo de 1937. 15 de marzo de 1937 ya estaba internada en el hospital, recordemos desde fines de diciembre del 36, desde principios del diciembre, de 9 de diciembre de 1936 hasta el 27 de marzo de 1937 estuvo Sor Faustina internada. La primera internación de Sor Faustina, de poco más de 3 meses y medio. Entonces, después hubo otra internación en 1938 que duró 5 meses. Todas estas internaciones fueron producto del deseo de las hermanas de ayudar a Sor Faustina ante la tuberculosis que se había desencadenado. Bueno, primera internación de Sor Faustina. No sabía ella, tal vez los médicos sí, que lo que había iniciado en ella era irrefrenable. De hecho, las hermanas que se encargaron de, muchos años después de las reliquias de Sor Faustina, ustedes saben que para las reliquias de Sor Faustina hubo que hacer no solamente la exhumación del cuerpo en el proceso de beatificación y canonización, supone sacar de la tumba un cuerpo. La parte que tenía que ver con el pulmón se deshacía como arena. Por decir, tan destruido estaba por la tuberculosis los pulmones de Sor Faustina. Bueno, en ese marco, en ese intento de ayudarle, de sanar a Sor Faustina, está ella internada en un hospital al norte de Cracovia, en un barrio de Pratnik, y el hospital se llamaba Białła. Pratnik Białła le llamaban al hospital. Y ahí Sor Faustina, en una habitación aislada, iba escribiendo con mucho orden el diario espiritual. Y allí va a escribir este primer numeral que leemos ahora, numeral 1016. Escribe Sor Faustina: hoy he entrado en la amargura de la pasión del Señor Jesús. Sufrí solo espiritualmente. Conocí cuán horrible es el pecado. El Señor me ha revelado toda la aversión del pecado. Interiormente, en el fondo de mi alma, conocí lo terrible que es el pecado, aunque sea el más pequeño, y lo mucho que torturó el alma de Jesús. Preferiría padecer 1000 infiernos que cometer aún el más pequeño pecado venial. Este es el numeral 1016. Donde Sor Faustina habla de cómo entró en la amargura de la pasión del Señor. Este conocimiento místico que el Señor le permite tener es algo extraordinario, un conocimiento sobrenatural que el Señor le permite tener, y no solo para ella, sino que al escribir este diario lo hace también para que tomemos conocimiento. Todo este número está pensado por Dios para que por medio de Sor Faustina tomemos conocimiento de una parte fundamental de nuestra vida, que es la noción del pecado. La noción del pecado, tener una correcta noción del pecado. Porque sin una correcta noción del pecado, podemos caer en una falsa misericordia y estar apartándonos de Dios pese a que sintamos que estamos cerca de Él. Sor Faustina llega a decir: sufrí solo espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué escribe esto? Porque ella a veces sufría la pasión de modo corporal, es decir, con los estigmas invisibles. Y algunas veces con la sensación de una corona de espina. Alguna vez sintió un dolor tan profundo en el vientre, que era, por ejemplo, por los pecados de aborto. Entonces Sor Faustina acá habla de un sufrimiento espiritual. Entró para conocer
lo que el Señor sufría en la pasión me ha revelado toda la versión del pecado. Interiormente, en el fondo de mi alma, conocí lo terrible del pecado y cómo esto torturó el alma de Jesús. A lo largo de la pasión del Señor, si bien vemos todo lo que físicamente sufrió, Sor Faustina aquí nos muestra el alma de Jesús, lo que iba sufriendo por dentro, que seguramente era mucho más grande y más terrible que la parte exterior. Entonces torturaba el alma de Jesús el pecado. Torturaba el alma de Jesús. Es que el pecado, y Sor Faustina misma pone una palabra muy importante, el Señor me ha revelado toda la aversión al pecado. Bueno, esa palabra aversión, vamos a explicarla. El Señor tiene aversión al pecado. Él es 3 veces santo, incluso le dice a Santa Faustina en otro numeral, soy 3 veces santo y tengo aversión al mínimo pecado. Soy 3 veces santo. La santidad de Dios repugna, rechaza todo pecado. En el cielo no hay pecado. No hay pecado. Ese es el sentido justamente del purgatorio. Se purifican las almas en gracia de Dios que están todavía manchadas por los restos de las penas. Y allí entonces se purifican para poder entrar al cielo. Pero recordemos la bienaventuranza del Señor. Bienaventurados los de corazón puro porque verán a Dios. En el cielo solamente están los de corazón puro, purificado. Entonces, en Dios hay una aversión al pecado, que es distinta a la aversión nuestra. A nosotros nos causan cosas que nos causan aversión, asco. Tiene que ver más con el asco. Acá la aversión tiene que ver con la santidad de Dios, está apartada de todo pecado. Bueno, eso es fundamental. Ahora, también la definición de pecado, que decía Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, decía, el pecado es la aversión a Dios y la conversión a las criaturas. Es decir, cuando define el pecado Santo Tomás, inspirando a todo el cristianismo, con esta definición tan corta y al corazón, el hombre que se pone de adversario de Dios, adversario. De alguna manera, aversión a Dios, adversario, darle la espalda. Es un rechazo a Dios. Cada pecado, incluso el venial, es una aversión, porque le estamos diciendo a Dios, esto es más importante que vos. Por ejemplo, domingo, cuando no voy a misa, pudiendo ir a misa, le estoy diciendo al Señor que más importante que darte culto es quedarme a dormir, es quedarme con este grupo de amigos, con la familia, o hacer este trabajo, o hacer este viaje, sin necesidad, o no buscando justamente aún en viaje, priorizar que el domingo se vaya a misa, sea el sábado de la tarde o el domingo. Entonces, a veces me quedo por la televisión. Estoy diciendo, Señor, tengo algo más importante que tú. Por eso se constituye en un pecado mortal, porque el Señor pide, exige el día del culto a Dios. Pero así en cada pecado, los mortales, también los veniales, en las mentiras piadosas. Estoy diciendo a Dios, a mí no me importa que vos seas la verdad, yo digo esta mentira, así sea piadosa, así sea pequeña, así sea pecado venial. Estoy poniendo pequeños ídolos. Estoy diciéndole a Dios, no me interesa que seas santo, no me interesa tener en mí algo que no tenga que ver contigo. Me estoy poniendo yo en lugar de Dios. Yo en lugar de Dios, ese es el pecado. Yo en lugar de Dios. Por eso es que Sor Faustina en este numeral, al conocer en la profundidad del pecado, dice, lo empieza a detestar ella. El que ama a Dios detesta el pecado. El que ama a Dios detesta el pecado. Bueno, pero Padre, yo caigo en esto, suelo hacer esto, me tengo que confesar. Bueno, tenemos que detestar el pecado, aunque lo tengamos. Es decir, aunque seamos pecadores. Es decir, somos pecadores, yo también soy pecador, yo también me tengo que confesar. Y lo más frecuente posible, con mayor arrepentimiento y dolor de los pecados. Pero tengo que detestar el pecado, detestarlo. Lo tengo, lo lucho, no lo quiero. Entonces al menos el Señor que vea en ti y en mí, que eso que tenemos, no lo queremos, luchamos. Queremos como quien se despega, se quiere sacar eso de encima porque sabe que a Dios no le gusta, entonces no lo quiero yo tampoco. Está bien, caigo
me vuelvo a levantar, caigo, me vuelvo a levantar, pero nunca dejo que se me pegue. Es decir, no me arrepiento. Eso es muy importante. Tiene que haber arrepentimiento, aunque seamos pecadores. El arrepentimiento nos permite decir que detestamos el pecado. También Sor Faustina se tenía que confesar y se confesaba todas las semanas, porque tenía aversión al pecado, y se llama aversión al pecado mortal y sobre todo el venial, que uno por ahí lo descuida, pero aún al pecado venial. Es decir, los que no matan la comunión con Dios. El pecado mortal, como dice la palabra, mata mi relación con Dios. Es como que me morí a la gracia, me morí para el cielo, por decisión propia. Y el pecado venial, en cambio, es como una enfermedad. Estoy enfermo, me estoy enfermando, que si la dejamos estar y no la sanamos, terminamos muriendo. Entonces terminamos en pecado mortal, si no sanamos los pecados veniales. Sor Faustina con este numeral nos enseña que no es trivial el pecado, que no es un error, que no es un desconocimiento, que no es un sentido de culpa sociológico que nos impone la Iglesia. Es algo teológico, es decir, apunta a Dios mismo. Señor, me pongo yo como Dios en lugar de ti, de un modo mortal con el pecado mortal o de un modo más leve con el pecado venial. Pero en definitiva me estoy poniendo yo como Dios. Y eso claro que afecta a nuestra relación con Dios. Entonces, ¿tenemos esa aversión al pecado? Procurémosla. Sor Faustina recibe esta visión por amor a ti, para que sintamos aversión al pecado y no nos dormamos. Así hubiera sacerdotes, obispos, que dijeran, no, esto ya no es pecado. Lo que es pecado está en el catecismo, lo que enseñó siempre la Iglesia es pecado por más que hubiera quienes lo contradijeran, sea viviéndolo, sea enseñando con error. Queremos una certeza de qué es pecado, que no, veamos el catecismo de la Iglesia Católica. Redescubramos nuestra fe y no dejemos que nos la confundan, porque nuestra fe es muy clara y la caridad es claridad. Y también el numeral 1017 termina de alguna manera de complementar este conocimiento que tiene Sor Faustina del pecado. Se lo dice el mismo día, aquel 15 de marzo de 1937. El Señor, y escribe Sor Faustina, el Señor me dijo: deseo darme a las almas y llenarlas de mi amor, pero son pocas las almas que quieren aceptar todas las gracias que mi amor les ha destinado. Mi gracia no se pierde. Si el alma para la cual está destinada no la acepta, la recibe otra alma. El Señor no solamente le deja la idea de lo que es el pecado a Sor Faustina para que la comprendamos nosotros, sino que también nos muestra a Dios su corazón. Aquí está la misericordia de Dios, que pese a que el pecado causa aversión a Dios, Dios no tiene nada que ver con el pecado, sin embargo, Dios, que detesta el pecado, ama al pecador y busca al pecador. Y acá dice, deseo darme a las almas. Eso le dice Jesús, deseo darme a las almas. Sí, pero Señor, si somos pecadores, tenemos aquello que te da aversión. Y ahí está el amor. Ahí está la misericordia. Acabamos de definir en estos dos numerales dónde está la misericordia, por más que no se la menciona. En aquella mismo ser humano en la cual Dios encuentra aversión porque tiene el pecado, sin embargo, ahí manifiesta Dios su misericordia, es decir, el amor divino que desciende al pecador, pese a que tiene aversión al pecado, pero ama tanto al pecador, que se entrega a él, que lo busca, que lo rodea. Claro que quiere la conversión porque quiere el bien del pecador, que se convierta y viva. Esto es puro evangelio. El Señor no quiere que nadie se condene, quiere que se conviertan y viva. Sin conversión no hay vida. Y para la vida es necesaria la conversión del pecado. Pero Dios se da a las almas. Ahí está el amor. Cuando una madre más busca al hijo más enfermo, más problemático, el hijo que está perdido, le dedica su tiempo, su llanto, su dolor al hijo que más lo necesita, ahí está. Cuando algo nos cuesta mucho y lo hacemos, es porque estamos manifestando un amor muy grande. La madre sale al hospital a las 3 de la mañana con el frío porque ama al hijo. Madre Teresa de Calcuta, tantos santos que atendían a los enfermos y veían carne podrida por la lepra, o cuerpos o cadáveres, y sin embargo atendían con una caridad excelente, pese a que les daba aversión. Madre Teresa, que atendía a los enfermos y le daba asco la lepra como le daría a cualquiera, salía y vomitaba porque le daba asco lo podrido, pero volvía y acariciaba y ayudaba y consolaba y mostraba el amor de Cristo.
Entonces, cuando el amor acude en medio de la aversión, esa es la misericordia. Deseo darme las almas, dice el Señor, y llenarlas de mi amor. Quiere sacarnos al pecado para llenarnos de su amor divino. No es que nos va a decir, no, que ahora ya no es pecado, entonces vivan tranquilos en pecado porque ahora ya no es pecado. Eso es una farsa, una gran mentira del demonio que nos quiere tranquilizados en el pecado. Y eso, aunque lo hiciera algún colega, no es de Dios. Dios desciende al pecador para sacarlo del pecado, como un médico va al enfermo para sanarlo de la enfermedad y no dejarlo en la enfermedad. Entonces, sin embargo, el Señor dice, pero son pocas las almas que quieren aceptar todas las gracias de mi amor que les he destinado. A cada uno Dios les tiene un conjunto enorme y grandioso y maravilloso, infinito de gracias. Pero tenemos que aceptar confiando en su bondad, confiar en su bondad, de eso se trata. Conociendo nuestro pecado, nuestra maldad, arrepentidos, podremos tener experiencia de la inmensa e infinita bondad de Dios, que ha descendido sobre nuestro pecado para salvar al pecador. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video y a los videos de Habla el Mundo, suscribirse a nuestro grupo de WhatsApp y Telegram para recibir gratuitamente todo el material que diariamente enviamos de la Divina Misericordia. Ingresan a nuestra página web hablalmundo.com y allí está toda la información de WhatsApp y Telegram, está la peregrinación que estamos organizando y material para crecer en la Divina Misericordia. hablalmundo.com. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso, del Beato Padre Miguel Sopoćko. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.